Yo era solo un tipo común tratando de vender mi motocicleta en Craigslist. Era una hermosa Yamaha R6 negra y brillante que había tenido durante un par de años. Había tenido grandes momentos en esa moto, pero necesitaba el dinero para otras cosas. La puse a la venta y pronto recibí algunas consultas, pero nada muy prometedor hasta que un día un tipo llamado Jim me envió un mensaje. Jim estaba ansioso por comprar la moto y preguntó si podíamos encontrarnos al día siguiente. Estuve de acuerdo y acordamos un lugar y una hora. No pude evitar sentirme emocionado por la posibilidad de finalmente vender la moto y seguir adelante. Pero poco sabía que esta emoción pronto se convertiría en una experiencia aterradora. Llegó el día y esperé a Jim en un estacionamiento público. Era un día nublado y el sol luchaba por abrirse paso entre las densas nubes. El ambiente era tenso, pero traté de no dejar que me afectara. Después de todo, era solo una transacción simple, ¿verdad? Finalmente apareció Jim. Era un tipo alto y delgado, con el pelo desaliñado y una barba descuidada. Parecía que no había dormido en días, pero tal vez ese era solo su estilo. No pude evitar sentirme un poco nervioso, pero traté de no prestarle mucha atención. Revisó la moto y todo parecía ir bien. Después de una inspección minuciosa, Jim preguntó si podía llevarse la moto para darle una vuelta de prueba. Vacilé por un momento, sintiendo el peso de la decisión en mi estómago. No quería confiar demasiado, pero tampoco quería arruinar la venta por ser paranoico. Así que acordé la prueba de manejo, pero solo si Jim me entregaba su licencia de conducir como garantía. Aceptó sin dudarlo y me entregó la licencia. Parecía lo suficientemente real, y su foto coincidía con el rostro frente a mí. Con eso, Jim se subió a la moto y se fue, dejándome allí parado con su licencia en la mano. Esperé y esperé y esperé un poco más. Los minutos pasaban, cada uno más pesado que el anterior. El sol comenzó a ocultarse detrás de las nubes, arrojando largas sombras ominosas por el estacionamiento. Me balanceaba de un lado a otro tratando de mantener la calma, pero cuanto más esperaba, más crecía mi ansiedad. Mi estómago se revolvía y un sudor frío brotaba en mi frente. A medida que el tiempo pasaba, me di cuenta de que algo iba mal. No debería haber tomado tanto tiempo para una prueba de manejo. Con un presentimiento de hundimiento, miré la licencia de conducir nuevamente, y ahí fue cuando lo noté. Los pequeños detalles simplemente no cuadraban. La tipografía estaba ligeramente mal, la textura de la tarjeta se sentía extraña y la imagen holográfica no brillaba como debería. La licencia era falsa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y mis palmas estaban húmedas. Había dejado que un completo desconocido se llevara mi preciada motocicleta y no tenía más que un pedazo de plástico inútil para mostrar. Me sentí como un completo idiota. Sabía que tenía que actuar rápido si quería alguna oportunidad de recuperar mi moto. Afortunadamente, había instalado un rastreador GPS en la moto solo unos meses antes. Era un pequeño dispositivo oculto que casi había olvidado. En un frenesí, saqué mi teléfono para acceder a la aplicación de seguimiento. Para mi alivio, el rastreador aún funcionaba y podía ver la ubicación de la moto en tiempo real. Estaba a millas de distancia de donde nos habíamos encontrado, en una parte turbia de la ciudad que siempre había tratado de evitar. Mi corazón se hundió aún más, pero sabía lo que tenía que hacer. Llamé inmediatamente a la policía y les expliqué la situación. Me pidieron los detalles de la moto, del comprador y la ubicación del rastreador. Proporcioné todo, esperando que pudieran ayudarme. El oficial al teléfono
Me dijo que me quedara donde estaba y esperara su llegada, pero apenas podía contener mi inquietud mientras esperaba. Los minutos se sentían como horas, y cada segundo que pasaba me imaginaba lo peor para mi moto, desguazada, dañada más allá de la reparación, o simplemente desaparecida para siempre. No podía soportarlo más, y, a pesar de las instrucciones del oficial, decidí conducir hacia la ubicación del rastreador. Mientras conducía por la parte turbia de la ciudad, mis manos se aferraban al volante tan fuertemente que mis nudillos se volvieron blancos. Navegué por las calles desconocidas, tratando de seguir la señal del rastreador. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y cada célula de mi cuerpo me gritaba que diera la vuelta, pero no podía. Tenía que encontrar mi moto. Finalmente, llegué a un viejo almacén en ruinas. El rastreador mostraba que mi moto estaba dentro. Estacioné mi auto a unas cuantas calles de distancia y caminé hacia el almacén, con el corazón latiendo en mis oídos. El área estaba extrañamente tranquila, y el único sonido era el crujir de la grava bajo mis pies. El edificio parecía abandonado, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafiti. Vacilé por un momento, preguntándome si debería esperar a la policía, pero el pensamiento de que mi moto fuera destruida o robada era demasiado. Tenía que verlo con mis propios ojos. Respiré profundamente, fortalecí mis nervios y lentamente empujé la puerta oxidada. El almacén estaba oscuro y húmedo, con solo unas pocas rendijas de luz filtrándose por las ventanas rotas. Mis ojos se ajustaron a la oscuridad y escudriñé la habitación, con el corazón latiendo con fuerza. Y allí, en el rincón más alejado, lo vi. Mi querida motocicleta parcialmente oculta detrás de unas viejas cajas. Corrí hacia ella y al acercarme, vi que estaba intacta. Parecía casi sin tocar, como si el ladrón la hubiera abandonado allí. Un alivio me invadió, como una ola gigante. Revisé rápidamente la moto en busca de cualquier señal de daño, y al no encontrar ninguno, decidí llevarla fuera del almacén y de regreso a mi auto. Mientras salía del almacén, escuché sirenas acercándose en la distancia. La policía finalmente había llegado. Los encontré afuera, con el corazón aún latiendo, pero ahora con una mezcla de alivio y gratitud. Les expliqué lo que había sucedido y cómo encontré la moto. Los oficiales tomaron mi declaración y me aseguraron que investigarían el asunto más a fondo. Me dijeron que tenía suerte de haber instalado el rastreador, ya que probablemente había salvado mi moto de perderse para siempre. Después de que todo se calmó, cargué la moto en mi auto y regresé a casa. No podía creer lo que acababa de pasar. Había sido una montaña rusa de emociones, desde la emoción hasta el temor y el alivio. Fue una lección de confianza y un recordatorio de siempre ser cauteloso al tratar con extraños en línea. Nunca olvidaré la vez que fui a Craigslist para encontrar una silla mecedora vintage. Siempre me ha gustado el mobiliario antiguo, y cuando vi esta increíble silla de caoba con tallados insanos, solo pensé en tenerla. Así que le envié un mensaje al vendedor y acordamos encontrarnos al día siguiente en su casa. Estaba bastante emocionado al respecto. De todos modos, al día siguiente agarré el dinero y conduje hacia la casa del vendedor. La dirección me llevó a este vecindario sospechoso, lo cual fue un poco inquietante. Pero me dije a mí mismo que no debía juzgar un libro por su portada. Cuando llegué, la casa era antigua y parecía que no había sido cuidada en años. Comencé a tener dudas, pero el deseo de tener esa silla me impulsó a seguir adelante. Así que caminé hacia la puerta principal y golpeé. La puerta se abrió lentamente
y allí estaba una figura sombría, simplemente parada, haciéndome señas para que entrara. Dudé por un segundo, pero luego entré, tratando de convencerme de que estaba exagerando. El interior de la casa era aún más escalofriante, oscuro, con olor a moho, y había muebles antiguos cubiertos de polvo y telarañas por todas partes. El vendedor me guió a través de este laberinto de habitaciones, y cuanto más avanzábamos, más nervioso me ponía, pero seguía diciéndome a mí mismo que todo estaba en mi cabeza. Finalmente llegamos a esta habitación en la parte trasera de la casa, y allí estaba, la silla mecedora que vi en el anuncio. Se veía tan increíble como en las fotos, y por un momento me sentí aliviado. Me acerqué para inspeccionar la silla, emocionado por llevarla a casa. Le entregué el dinero al vendedor y me dijo que me ayudaría a llevarla a mi coche. Mientras volvíamos a la casa, noté que una puerta que habíamos pasado antes y que estaba cerrada ahora estaba entreabierta. Podía escuchar unos débiles y desesperados lamentos que venían del interior y sentí escalofríos recorrer mi espina dorsal. Miré hacia el sótano, cada vez más nervioso, y mi corazón empezó a latir como loco. Sabía que tenía que salir de allí, así que fingí recibir una llamada de emergencia y le dije al vendedor que tenía que irme de inmediato, pero que volvería por la silla más tarde. El vendedor dudó, pero finalmente estuvo de acuerdo. Prácticamente corrí fuera de la casa, con el corazón golpeándome tan fuerte que apenas podía respirar. Una vez que estuve a salvo en mi coche, fui directo a la comisaría de policía más cercana. Les conté todo lo que había pasado. Mis manos temblaban todo el tiempo. La policía actuó rápidamente y lanzó una investigación. Resultó que el vendedor había secuestrado a alguien y lo tenía cautivo en esa habitación. No podía creer lo cerca que estuve de una situación verdaderamente aterradora. La policía logró salvar a la persona que estaba cautiva y el vendedor fue arrestado. Tenía un largo historial criminal que incluía robo y agresión. Ni siquiera puedo imaginar lo que podría haber pasado si no hubiera confiado en mis instintos y salido de allí cuando lo hice. Mis amigos y familiares quedaron impactados cuando escucharon mi historia. No podían creer que algo así pudiera sucederle a alguien que conocían. Me volví mucho más cauteloso después de eso, siempre asegurándome de confiar en mi instinto y poner la seguridad en primer lugar. En cuanto a la silla mecedora, nunca volví por ella. El pensamiento de regresar a esa casa, incluso con la policía involucrada, era demasiado para mí. Eventualmente, encontré otra silla antigua de un vendedor confiable, pero el recuerdo de esa noche aún perdura en mí. Ahora, siempre que navego por Craigslist u otros mercados en línea, ese encuentro espeluznante está siempre en mi mente. Todavía no puedo evitar estremecerme al pensar en los llantos de los niños detrás de esa puerta en la oscura y húmeda casa. En cuanto a la silla mecedora, se ha convertido en un símbolo de esa fatídica noche. Incluso ahora, a veces en medio de la noche, no puedo evitar preguntarme qué otros oscuros secretos podría haber estado ocultando esa casa retorcida.